Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. Bueno, hoy traigo un tema muy hermoso. Es la viuda de Sarepta. Vamos a empezar a leer aquí en Primera de Reyes 17:3. Dice así la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Mire qué hermoso. Nos vamos a ir al número 9. En el 17:9 dice así: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden. Mire lo que dice el Señor. Yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ahí es donde vemos lo que yo le estaba hablando a usted. Cuando Dios tiene un propósito de una bendición, cuando Dios quiere usarte grandemente, Dios lo va a poner en tu corazón. Dios te lo va a revelar a ti y lo va a revelar a la otra persona. Dios no va a poner en duda su palabra. Dios no va a poner en duda su propósito. Dios no va a poner en duda el plan perfecto, el plan divino que Dios tenga. Había un plan para esta mujer. ¿Quién era esta mujer? Esta mujer era una mujer que vivía en una ciudad muy alejada de Israel, demasiado alejada, pero sin embargo, esta mujer había alcanzado la misericordia. El mismo Señor Jesús dijo en su palabra: muchas viudas habían en Sarepta, muchas viudas habían en Sidón, pero solo una alcanzó la gracia y la misericordia de Dios. ¿Quién era esta mujer? Esta mujer había estado orando. A esta mujer creía en el Dios de Israel. Esta mujer, a pesar de vivir en un lugar donde se adoraba a Moloch, donde se adoraba a otros dioses, esta mujer había oído del Dios de Israel, había oído de las promesas del Dios de Israel. Esta mujer había oído de que no había ningún otro Dios fuera de lo que era la presencia, la esencia divina del Dios Altísimo, y había escuchado de las grandes proezas que Dios había hecho con su pueblo Israel. Mire qué lindo. Fíjate lo que dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Mire cómo era posible. Entonces, aquí vemos, y fíjate cómo Dios estaba a punto de llegar al lugar correcto, al tiempo perfecto que Dios tenía para ella, para, como yo dije, moldear su fe y encender no solamente aquel fuego, atizar el fuego de aquella cocina, de aquel lugar que ella tenía que encender para hacer el pan, sino en el corazón de ella, y soplar dentro de aquel hogar, dentro de la vida de ella, sacar a todo espíritu mentiroso, a todo espíritu diabólico mentiroso que le hacía creer que ella estaba sola, que Dios no había escuchado el clamor. Dios escucha el clamor tuyo, Dios escucha mi clamor, Dios escucha nuestra oración. Nada queda lejos de su oído, nada queda lejos del alcance de Dios, pero debe de haber fe en nosotros y debemos de saber pedir. Muchas veces pedimos lo material, muchas veces pedimos cosas que no son imposibles para Dios, pero Dios ve la necesidad que hay. Dios va al punto, Dios va a la raíz del problema. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado situaciones difíciles donde quizás hemos perdido un trabajo y lo primero que se nos viene a la mente: ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a comenzar nuevamente? ¿Cómo voy a hacer? ¿Quién me va a pagar la renta? ¿Cómo voy a traer la comida a mi hogar? ¿Cómo voy a hacer? Hay uno que siempre abre puertas. Y fíjate que Sidón quiere decir casa, pesca, venado, carne.
Quiere decir que en ese lugar era rico en la flora y la fauna. Sin embargo, por la sequía, por la falta de agua, todo había escaseado. ¡Qué terrible! Mire cómo el Señor le dijo: he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¡Qué hermoso! Y en Lucas 4, 25, 26, el Señor mismo habla de ella. Mire, solamente se lo voy a leer para que usted vea cómo el Señor trabaja en la vida de sus hijos, y no se olvidó de 3 personas. No se olvidó de su siervo que había sido obediente. No se olvidó de aquella mujer que en algún momento determinado había orado a aquel Dios que no era su Dios, no era el Dios de aquella tierra, pero era el Dios poderoso del cual ella había oído escuchar, y ella había entendido que ese Dios tenía poder más que todos los dioses mentirosos que habían allí en ese lugar. Es Lucas 4, 25 y 26. Mire lo que dice el Señor: y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado, dice, por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna, escuche bien, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, mire qué lindo, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Fíjate qué hermoso cómo Jesús mismo habló de esta mujer de la cual tú y yo estamos hablando hoy. Si esta mujer hubiera sido una mujer aborrecible delante de Dios, si esta mujer hubiera sido una mujer malvada, Dios no hubiera ni siquiera puesto la mirada en ella. Y mira aquí en el número 10 que dice, en el 17:10 dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, mire qué hermoso, a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Fíjate que algo hermoso aquí. Nosotros podemos ver porque Elías aquí está haciendo un papel parecido al que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque número 1, los hombres no podían hablar con una mujer, no podían entablar un negocio o una conversación con una mujer. Primero, que no fuera de su pueblo. Segundo, que viuda. Recordemos que las viudas, cuando Cristo vino, Él rompió todo molde, todo argumento, rompió todo plan que el enemigo tenía para aislar a estas mujeres. Estas mujeres no tenían un nombre, porque hasta el apellido, ¿qué culpa tenían ellas que su marido se hubiese muerto? ¿Cuántas mujeres de aquí han perdido a su esposo? ¿Qué culpa tenemos nosotras? ¿Qué culpa hay en la vida del ser humano que es alguien pierda la vida? Y estas mujeres habían perdido primero un apellido. Ya el apellido, ya ellas eran llamadas viudas, las desoladas eran llamadas ellas. Ya nadie les rentaba, nadie les daba trabajo. Las viudas habían perdido toda identidad, todo valor, todas amistades, puertas se habían cerrado. Y aquí vemos algo donde dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Esta mujer estaba a punto de que la gloria de Dios llegara a su hogar. El enemigo salió burlado de aquella casa, porque el enemigo le había puesto en la mente a aquella mujer: tú vas a morir, tanto que ella lo estaba declarando con su boca. Mire lo que dice aquí en el 11: y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, porque ella lo reconoció que él era el profeta de Dios, y le dijo: vive Jehová
tu Dios, porque ella conocía a ese Dios, había oído hablar de ese Dios, conocía las proezas, las grandes promesas, las grandes cosas, los grandes milagros que Dios había hecho con aquel pueblo, pero no le había hecho ninguno a ella todavía. Pero ella sabía que aquel Dios era poderoso y quizá en algún momento determinado, como yo le digo, ella habrá abrazado a su niño en aquel rinconcito de aquel hogar, de aquel lugar, y había postrado y había dicho: Señor, si tú en verdad eres real, si tú existes, muéstrame el camino. Mi hijo y yo estamos a punto de morir. Y dice, y yendo ella para traérsela, entonces dice, volvió a llamarla a él y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová, tu Dios. Mire cómo ella allí reconoció que este hombre, como decía yo, era un siervo verdadero del Dios Altísimo y que había venido de parte del Señor. Dice que no tengo pan cocido. Quiere decir que estoy a punto de hacerlo. Cuando yo lo haga te lo voy a dar, pero ahorita no lo tengo. No te estoy mintiendo, te estoy diciendo la verdad. Entonces dice: solamente tengo un puñado de harina. Ella le estaba comentando, no le estaba diciendo que no le iba a dar. Y le estaba diciendo a ella: solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños. Imagínense, ahí viene qué tan poquito ella tenía, porque solo 2 leños iba a recoger. ¿Qué son 2 leños? 2 leños se acaban en un momento. Solamente tenía para una sola vez que iba a prender el fuego. Ya no tenía para nada más. Dice: para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mire, a veces así el enemigo trabaja en la mente de muchas personas, especialmente las personas que han perdido un ser querido, especialmente las personas que están pasando una necesidad económica, especialmente las personas que están pasando una grave enfermedad. Entonces, en el número 13 dice: Elías le dijo: no tengas temor. Y ese fue Dios hablándole, usando en los labios de Elías para llegar. Elías no sabía si ella tenía temor o no. Elías solamente había oído lo que la mujer le había dicho, pero Dios había tomado el pensamiento, la boca, y había utilizado a Elías como instrumento para llegar a tiempo a un lugar. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho: yo estaba a punto de morirme, yo estaba a punto de suicidarme? Yo he oído muchos testimonios. Yo tenía en mi mente el suicidio, yo tenía en mi mente el quitarme la vida. Cuidado, esas cosas no vienen de Dios. Esas cosas es el enemigo trabajando en la vida de nosotros. Puede ser con algún medicamento, puede ser en alguna situación, en alguna necesidad. Nosotros ahorita estamos hablando de lo material. Dios sabe que como seres humanos necesitamos el alimento para que este cuerpo pueda sobrevivir, pero hay algo más importante del cual Dios quiere que tú estés, que es el alimento espiritual, lo que tú y yo estamos comiendo hoy, lo que nuestra alma está aprendiendo el día de hoy, a confiar en el Señor, a saber que tú y yo dependemos completamente de Él, no dependemos del hombre, mucho menos el enemigo. Mire qué hermoso. Entonces dice aquí: Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho. O sea, en otras palabras, ya Dios ya llegó a tu vida. Ya el Señor nos va a mostrar a ti y a mí, porque estamos en la misma situación los dos. Yo como hijo de Dios y tú como alguien que está a punto de conocerle. Mire qué lindo. Y dice: pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Entonces dice aquí, en el número 14 dice: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Mire qué lindo. Ahí viene la gran promesa, ahí viene la gran palabra de Dios para esta mujer. Lo que en ella sopló, en ese momento sopló en ella el favor de Dios, sopló en ella la bendición de Dios. Dios había llegado ahí. Mire qué hermoso. Y dice: porque Jehová
Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Mire qué lindo, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Mire qué hermoso, mire qué hermoso. Él le había dicho: no tengas temor, no tengas temor, porque así dice Jehová, que la tinaja tendrá más y más harina, que la vasija tendrá más y más aceite, que eso no te faltará. Aquella mujer estaba a punto de conocer personalmente al Dios Altísimo, al Dios poderoso, aquel Dios que había visto aquella gran necesidad y aquel Dios que estaba a punto de mostrarle que no era solamente el Dios de Israel, sino el Dios de todo aquel que le invoca su nombre. Qué poderoso es ese Dios. Entonces dice, ella fue e hizo como le dijo Elías. Mire qué hermoso. E hizo como le dijo Elías. Aquella mujer ya había recibido la palabra de Dios, ya había recibido la orden de Dios, pero ahora la estaba recibiendo literalmente del siervo del Dios Altísimo. Si ella tenía dudas de que quién me habrá hablado, quién me habrá dicho, ahora esta mujer había entendido claramente que Dios había entrado a su casa y que ella y su niño ya no dependía de ella. Ese niño dependía completamente de Dios. Mire qué hermoso. Y dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Esta mujer estaba sorprendida. Esta mujer, me imagino que a la Biblia no lo menciona aquí, pero óyeme, tú como ser humano, yo como ser humano, si estamos pasando una situación así y uno dice, ¿y de dónde? ¿Cómo es que si yo vi un puñado que quizás me cabía en la mano y ahora meto la mano y sigue saliendo la misma medida? Sigue saliendo, sigue saliendo, sigue saliendo. Fíjate cómo Dios multiplica, cómo Dios extiende, cómo Dios nos muestra sus grandes proezas, sus grandes milagros en nuestra vida, y lo vemos a diario. Y entonces dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa por muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Mire qué lindo, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces, aquí nosotros podemos ver la gloria de Dios, pero también podemos ver cómo el enemigo se enoja. Mira lo que pasó después. Dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. El niño murió. Me imagino la cara de Elías y la cara de esta mujer, desespero. Oye, era su único hijo. Ya el Señor había llegado a tiempo para que ella misma y su mismo hijo no se dejaran morir. El enemigo va a trabajar siempre así, queriendo obstaculizar los planes de Dios. Pero Dios es más que vencedor. Dios está contigo y está conmigo. Y dice, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. O sea, que como ella estaba viendo a su niño enfermo y muerto, y ella se acordaba que antes que él llegara, ella así lo había divisado a su hijo. Y ahora, ¿qué había pasado? El enemigo estaba feliz. ¿Por qué? Porque estaba a punto de desboronar la fe de aquella mujer. Estaba a punto de hacerla retroceder. Eso era lo que él quería. Más, Dios tenía otro plan perfecto. Era para aún más glorificarse en esa casa, en ese hogar. Entonces dice, él dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama. Y fíjate aquí algo hermoso. Elías no se puso a reclamarle al Señor enfrente de ella. Y eso es lo peor que tú y yo podemos hacer. Reclamarle a Dios frente a alguien que no le conoce. Elías delante de ella tomó poder, tomó autoridad como hijo de Dios. Tomó
el lugar que Dios le había dado a él. Y dice en el 20, y clamando a Jehová, pero acordémonos que ya se lo había llevado al aposento y la mujer estaba afuera, me imagino, llorando, toda asustada, preocupada, afligida. Y él, delante de ella, le dijo, dame a tu niño. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío. Mire cómo Elías se puso delante del Señor, Dios mío, con vergüenza, con temor y con temblor delante del Señor. Y dice, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo. Le estaba preguntando al Señor, Señor, me has traído a esta casa, me has traído para bendición, Padre, y ahora mira lo que está pasando. Por favor, Señor, pidiéndole al Señor. Él también, Dios le quería mostrar a Elías que Elías no estaba dependiendo y que la gran bendición que había llegado a esa casa tampoco dependía de Elías, dependía de Dios. Dios siempre quiere mostrarle a aquel varón, a mí me quiere mostrar, a todos aquellos que predicamos, que no es por nuestra palabra, no es por nuestro poder, es por la palabra de Dios. Cuando nosotros oramos por alguien, si el Señor levanta a esta persona, si el Señor se hace tantas maravillas, tantas proezas, nosotros estamos viendo de que Elías no dependía, esta mujer no dependía completamente de Elías. Elías era una parte de la bendición, porque dice la palabra de Dios que darle a un hijo de Dios un vaso de agua, así como le demos, así vamos a recibir nosotros también. Pero esta mujer, óyeme, le habían tocado a su niño, a su hijo. Entonces dice, y clamando a Jehová, dijo, Señor Jehová, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado. Ay, Señor, qué vergüenza, por Dios santo, querido Dios mío, mueve tu corazón a la misericordia, Padre. Aquí dice, hospedado, hasta afligido, haciéndole morir su hijo, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego, Padre, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Qué terrible para Elías también. Dios mío, Dios prueba a veces de unas maneras bien difíciles, que solamente cuando hay una fe grande es que puede uno sobresalir adelante. Y dice, y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Mire qué lindo. Y el enemigo nuevamente sale otra vez. El enemigo de ahí ya dijo, no, definitivamente aquí no puedo hacer nada. El enemigo ya estaba feliz, ya estaba, ¿ves? El Dios, mira, aquel que te dijo que no se iba a morir, no murió de hambre, pero murió de otra cosa. Que el hombre, este hombre no es de Dios. Este hombre, mire cómo el enemigo, y cómo el enemigo había hecho pensar en ella, ay, es que la gente a lo mejor me ha maldecido porque piensan que él y yo tenemos algo, pero Dios conoce. Dios sabe nuestros movimientos, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Y dice, y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Qué lindo, qué hermoso venir delante del Señor, creyendo, confiando en el Señor. El Señor lo mismo te dice a ti, lo mismo me dice a mí, que en el que cree todo le es posible, todo le es posible, todo le es posible a aquel que nos ha dado la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco. Mira qué lindo. Y eso es lo que tú y yo decimos cada día, cada instante. Nuestra alma y la tuya dice así, ahora conozco que tú eres varón de Dios, que la palabra de Jehová
es verdad en tu boca y ahora conozco a Dios. Mire qué lindo, esta mujer, Dios tenía un plan enorme para esta mujer y esta mujer llegó, aunque la Biblia no lo menciona, pero si Jesús lo mencionó es porque esta mujer llegó a ser una gran mujer de Dios, una gran mujer que quizá llevó el evangelio a otras personas, les contó lo que había pasado en la vida de ella. Dios te quiere usar a ti también, me quiere usar a mí también. Cuidado cuando veamos en la situación de alguien decirle, no, yo también estaba así, ¿será que Dios? No, Elías no hizo eso. Elías tomó a aquel niño con autoridad, con fe, y Elías le clamó. Elías recurrió a Dios. Elías también entendió que él no era el del poder, era Dios. Así como tú y yo estamos entendiendo hoy en esta mañana, Dios tenía un plan redentor para ella y para él y para este niño. Si el Señor hubiera querido, si este niño hubiera sido malo en los caminos de Dios, Dios no le hubiera permitido vivir a este niño. Era mejor salvarlo desde pequeño antes que este niño se perdiera. Pero este niño, el Señor lo salvó por amor a aquella mujer que había clamado. Así es que tú como madre tienes la autoridad de clamar. En los tiempos antiguos, explicado el pastor Josh Vega, de que en los tiempos antiguos, lamentablemente, los hijos se perdían si no tenían fe, pero ahora Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, tu hijo y mi hijo, tus hijos y mis hijos, mis nietos y tus nietos, no se perderán, porque debemos declarar la palabra donde dice, tú y toda tu casa serán salvos. El Señor ha llegado la salvación a tu vida como ha llegado a la mía. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes los que están ahí. Amén. Así es.